En mi vídeo titulado 5 cosas terribles que no sabías sobre tus SSD, que por cierto con más de 15.000 likes y casi 400.000 visitas es el más visto con diferencia de este canal, os sugería utilizar un disco duro para archivar documentos y almacenar elementos que ocupen mucho espacio, como es el caso de los videojuegos, y reservar los SSD como unidad de sistema y para cualquier uso que requiera de gran velocidad en la lectura y la escritura de datos. Y claro, no han faltado aquellos quienes se han apresurado a asegurar que los juegos de hoy en día exigen el uso de un SSD y que no es viable instalarlos en un HDD. De hecho, esta es una pregunta muy común entre los jugadores de PC. ¿Es mejor instalar juegos en un SSD o en un HDD? ¿Por qué uno sería mejor que el otro? En este vídeo voy a tratar de responder a todas estas dudas, como siempre, con toda la información objetiva en la mano. Bienvenidos a Dr. Windows. Entonces, ¿qué ventajas ofrecen los SSD para los jugadores? Principalmente, los SSD pueden efectivamente mejorar la experiencia de juego por varias razones. Primero, es un hecho incontestable que los SSD reducen significativamente los tiempos de carga de los juegos. Esto significa que puedes empezar a jugar antes y pasar menos tiempo esperando a que se carguen los niveles o las escenas cinemáticas. En segundo lugar, un SSD puede mejorar la fluidez general del juego. Esto es especialmente notorio en juegos de mundo abierto donde se puede acceder más rápidamente a los recursos, texturas y datos del juego desde una unidad SSD, lo que reduce la posibilidad de retrasos en los gráficos. Además, guardar el proceso del juego y cargar partidas guardadas es mucho más rápido con una unidad SSD. Esto puede ser especialmente beneficioso en juegos que dependen mucho del guardado y la carga rápida de las partidas. Además, la instalación de los juegos y la descarga de sus actualizaciones son lógicamente también más rápidas con una unidad SSD que con un disco duro. Ahora bien, si tienes un presupuesto limitado o ya dispones de un disco duro tradicional, aún es posible jugar sin un SSD. Los HDD siguen siendo, salvo algunos casos contados con los dedos de las manos, completamente válidos para jugar. En términos de coste por gigabyte, los HDD son generalmente más económicos que los SSD. Si tienes una gran biblioteca de juegos o planeas instalar muchos juegos, un HDD puede ser, por lo tanto, una opción más asequible para obtener una mayor capacidad de almacenamiento. Una vez analizados los pros y los contras de cada tipo de dispositivo, es importante aclarar algunos mitos que existen en torno a los SSD y su impacto sobre el rendimiento de los videojuegos. Algunas personas piensan que los SSD son necesarios para jugar videojuegos modernos debido a su velocidad de carga más rápida. Y si bien es cierto que, como ya hemos dicho, los SSD mejoran la velocidad de carga y reducen los retrasos, hay que tener en cuenta que el rendimiento de los juegos también depende de otros componentes, principalmente de la tarjeta gráfica, de la CPU y de la cantidad de memoria RAM disponible. Veréis, cuando se cargan juegos en la memoria RAM y VRAM, o sea, la memoria de vídeo integrada en la propia tarjeta gráfica, se utilizan diferentes procesos y técnicas según el diseño del juego y el sistema en el que se ejecuta. La memoria RAM se utiliza para almacenar temporalmente los datos y recursos necesarios para que el juego se ejecute. El proceso de carga en la memoria RAM generalmente se produce en este orden. En la carga inicial se almacena en la RAM una parte esencial del código y de los recursos necesarios para ejecutar el juego. Esto incluye el motor del juego, la lógica principal y los archivos de configuración. A medida que avanzamos en el juego o cambiamos de nivel o cinemática, los datos correspondientes se van cargando en la memoria RAM. Esto implica que durante el juego se realiza una gestión dinámica de la memoria RAM para cargar y liberar recursos según sea necesario. Por ejemplo, los recursos utilizados en niveles anteriores pueden liberarse de la memoria RAM para dar paso a nuevos recursos requeridos en niveles posteriores.
Además de los recursos lógicos y visuales del juego, la memoria RAM también se utiliza para almacenar datos del jugador, como la posición del personaje, su progreso en el juego y cualquier otro estado relevante. Por su parte, la memoria VRAM, que es la que lleva instalada la propia tarjeta gráfica, se utiliza para almacenar los datos y recursos gráficos necesarios para renderizar los elementos visuales del juego en tiempo real. La carga de recursos en la VRAM se realiza de la siguiente manera. Por un lado, se cargan en la VRAM las texturas y los modelos 3D necesarios para los personajes, escenarios y objetos del juego, es decir, todo lo necesario para crear las imágenes y escenas visuales en pantalla. También se cargan en la VRAM los llamados buffers y shaders, que son los que se encargan de realizar cálculos y generar efectos visuales en tiempo real, como los efectos de iluminación, sombras, efectos de partículas y postprocesamiento de la imagen. De esta forma, durante el juego, el procesador de gráficos recupera de la VRAM los datos y recursos necesarios para renderizar los elementos visuales del juego de manera eficiente y en tiempo real. Y al igual que con la memoria RAM, se realiza también una gestión dinámica de la VRAM para cargar y liberar recursos gráficos según sea necesario durante el transcurso del juego. Así pues, resulta absolutamente claro que la cantidad de memoria RAM y VRAM disponible en un sistema puede influir de manera determinante en el rendimiento y en la calidad gráfica de los juegos. De la GPU no vamos a hablar porque todos conocemos su papel protagonista en todo este proceso, pero sí me interesa hablar un poquito acerca de los shaders. El tema es que los juegos actuales precompilan los shaders, es decir, no los generan en tiempo real, sino que los generan y los almacenan en disco. Esto se hace por varios motivos importantes. El primero y principal es que permite optimizar su ejecución y su rendimiento. Durante el proceso de precompilación, los shaders se analizan y se generan instrucciones de código de bajo nivel específicas para la plataforma de destino. Esto ayuda a optimizar el rendimiento, al eliminar la necesidad de realizar análisis y compilación en tiempo real durante la ejecución del juego. Los shaders precompilados se cargan y ejecutan más eficientemente, lo que reduce la carga en la CPU y la GPU y mejora el rendimiento general del juego. Al tener los shaders precompilados, el tiempo de carga del juego se reduce significativamente. Comento todo esto porque habréis observado que muchos de los juegos actuales para PC realizan una compilación de shaders que lleva su tiempo, pero que una vez realizada acelera los tiempos de carga y mejora el rendimiento del juego, tanto si utilizamos SSD como HDD. Y hablando de mitos, el famoso mito del SSD mágico de PlayStation merece también una mención especial en este apartado, porque ha contribuido a cimentar la idea de que no se pueden jugar videojuegos modernos sin un SSD. Pero lo cierto es que aunque el SSD personalizado de PlayStation 5 puede mejorar el rendimiento y los tiempos de carga, no es el cambio mágico y revolucionario que se nos había vendido, como se empeñan en demostrar una y otra vez las pruebas de tiempos de carga y comparativas de rendimiento entre PlayStation 5 y Xbox Series X. Por citar solo una de ellas, en noviembre de 2020, GameSpot hizo una comparativa de carga de ciertos videojuegos con los resultados que veis en pantalla. ¿A qué es debido esta ventaja que se observa de manera consistente en las lecturas de Xbox? Si el SSD de PlayStation 5 funciona a una velocidad de 5500 MB por segundo, mientras que el de Xbox Series lo hace a 2400 MB por segundo, ¿cómo es posible que Xbox cargue más rápido? El secreto está en las tecnologías que ambas consolas emplean para aprovechar las ventajas del almacenamiento en estado sólido y reducir los tiempos de carga. En el caso de la consola de Sony, utiliza una técnica de compresión de texturas, mientras que Xbox emplea un conjunto de tecnologías llamado Velocity Architecture. Vamos a empezar con la PlayStation 5. Esta consola utiliza una tecnología llamada Kraken, que es un formato de compresión de texturas. Esta tecnología permite comprimir las texturas de los juegos para que ocupen menos espacio en el SSD y en la memoria de la consola. Al reducir el tamaño de las texturas, se pueden cargar más rápidamente, lo que significa que los juegos pueden mostrar escenas más detalladas y de mayor calidad con menos tiempos de carga. Por otro lado, la Velocity Architecture de Xbox es un sistema más completo que incluye varios componentes. En primer lugar, utiliza la tecnología de compresión de hardware Direct Storage para reducir los tamaños de los archivos de los juegos.
Además cuenta con Sampler Feedback Streaming o SFS, que carga solo las partes de las texturas que son necesarias para cada escena, lo que reduce la cantidad de datos que se deben cargar y por lo tanto mejora también la velocidad y el rendimiento. Tanto la compresión de texturas de PlayStation 5 como la Velocity Architecture de Xbox Series X se han diseñado para mejorar los tiempos de carga y el rendimiento de los juegos en sus respectivas consolas, y es hasta cierto punto difícil decir cuál es mejor o más rápida, porque ambas consolas están optimizadas para su propia tecnología, y los juegos se diseñan y se optimizan teniendo en cuenta estas tecnologías. Pero como veis, en ambos casos la magia no está en el SSD interno, sino en las tecnologías que permiten aprovecharlo al máximo. En resumen, la elección entre un SSD y un HDD para instalar videojuegos depende de tus necesidades y preferencias individuales. Los SSD son considerablemente más rápidos que los HDD, lo que se traduce en juegos que se cargan más rápido y ofrecen una experiencia de juego más fluida, pero los HDD, a pesar de ser más lentos, ofrecen una opción más asequible en comparación con los SSD, especialmente si vas a tener muchos juegos instalados en tu PC. Recuerda que la única diferencia entre un SSD y un HDD es cómo se almacenan los datos y se accede a la información. No va a afectar al rendimiento del juego en términos de velocidad de fotogramas por segundo, pero sí puede hacer una gran diferencia en términos de tiempos de carga. Imagínate que estás jugando a un juego de mundo abierto. Estás explorando, disfrutando de la vista y de repente te encuentras con una zona de carga y el juego se detiene por un instante. ¿Te resulta familiar? Eso es debido a que la información sobre esta nueva área no está cargada todavía en la memoria de tu ordenador y tiene que buscarse en tu unidad de almacenamiento. Aquí es donde un SSD puede marcar la diferencia. Los SSD pueden acceder a los datos mucho más rápido que los HDD, lo que significa que estas zonas de carga se cargarán mucho más rápido. Además, los juegos modernos se están volviendo cada vez más grandes. ¿Recuerdas cuando los juegos solían caber en un CD de 700 megas? Pues ahora algunos juegos ocupan más de 100 gigas. Eso es mucho espacio, y cuanto más grande es el juego, más tiempo tarda en cargarse. Con un SSD, el tiempo de carga se puede reducir de forma significativa, lo que te permite jugar más rápido. En cuanto a los tiempos de guardado y de carga, esto también se puede acelerar con un SSD. En ciertos juegos, cada segundo cuenta. Imagina que estás en una partida multijugador intensa y necesitas guardar rápidamente tu progreso o cargar una partida guardada. Cada segundo que tardes puede significar la diferencia entre ganar o perder. Con un SSD, esos tiempos de carga y guardado se reducen, lo que puede darte una ventaja en el juego. Y no solo eso, sino que un SSD también puede reducir el retardo de entrada. Esto significa que hay menos tiempo entre el momento en que presionas una tecla y cuando esa acción se realiza en el juego. Esto puede proporcionar una experiencia de juego más fluida y reactiva, lo que puede ser especialmente beneficioso en juegos de ritmo muy rápido. Ahora puede que te estés preguntando qué pasa si ya tengo un HDD y no puedo permitirme un SSD. ¿Significa eso que no podré jugar a juegos modernos? Bueno, hoy en día, excepto en casos muy concretos, la respuesta es que un HDD todavía puede manejar juegos modernos. Simplemente no será tan rápido como un SSD. Si estás dispuesto a soportar tiempos de carga más largos y no te importa un poco de retardo en determinados momentos del juego, un HDD puede funcionar perfectamente bien. Sin embargo, si puedes permitírtelo, es innegable que invertir en un SSD puede hacer una gran diferencia en tu experiencia de juego. Y eso ha sido todo por hoy, que no es poco. Espero que hayas encontrado útil esta comparación entre SSD y HDD para juegos. Si tienes alguna pregunta o comentario al respecto, te espero como siempre abajo en la cajita de comentarios. Hasta la próxima.